Es del libro de Mecánica de los Fluidos e Hidráulica. Ahora es el ejemplo 2.17, ¿sí? Página 28. En este se indica, para una presión manométrica en A de menos 10.89 kilopascales, encontrar la densidad relativa del líquido manométrico B. El líquido manométrico B es este que tenemos acá, en oscuro, ¿sí? De la figura que tenemos ilustrada, ¿ok? Entonces, es la indicación de la presión en A con un valor de menos 10.89 kilopascales. Hay que determinar la densidad relativa del líquido manométrico en B, ¿sí? Pasemos a nuestro esquemita. Y nos indica entonces que el valor de la presión A correspondería a este punto, con un valor de presión en A igual a menos 10.89 kilopascales, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de determinar? La densidad relativa correspondiente al líquido manométrico B, ¿sí? Quedaría ahí entonces nuestro planteamiento. Bien. Establecimos entonces que nuestro apoyo para el análisis de los dispositivos está en el principio de Pascal y la aplicación de la ecuación fundamental de la hidrostática. Consideramos que Pascal nos permite establecer niveles de equilibrio, ¿sí? ¿Dónde existirían niveles de equilibrio? ¿Dónde podemos identificar que podemos aplicar Pascal? En altura de 2.743. ¿Acá? Ajá. Ok, es correcto. En esta zona, todo por debajo se deberá de encontrar en equilibrio, ¿verdad? ¿Qué otro punto? En el 3.20. En el del líquido B. En el 320 es correcto. Acá también. En el 3.048. En el 0.48 por debajo, toda esta zona se encontrará en equilibrio. ¿Algún otro punto? No. No, nada más. En esta zona, acá, por arriba, es el mismo fluido. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí también es factible. Si se dan cuenta, todas las zonas en donde el fluido sea el mismo que tengo en la parte inferior o ya bien sea superior, entenderíamos que en esa parte es aplicable el principio de Pascal. ¿Sí? Entonces, primero aplico Pascal y una vez definido Pascal, ahora voy a darle nomenclaturas para poder hacer identificación de puntos de análisis. En este caso, para diferenciar del procedimiento que tenemos del libro, este está referido como A. ¿Les parece que nos vamos sobre una nomenclatura numérica? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Que al estar identificados ya con nomenclaturas, de acuerdo con Pascal, el valor de la presión en A deberá de ser igual al valor de la presión en 1, ¿verdad? Luego,
el valor de la presión en 2 deberá de ser también igual al valor de la presión en 3. Presión en 4 igual al efecto de la presión en 5. Y cerramos con el último nivel, identificando que la presión en 6 deberá de ser igual a la presión en 7. Ya tenemos identificados los puntos en los cuales las condiciones de presión son las mismas. Y dense cuenta que prácticamente son las zonas en donde entran en contacto dos fluidos. En este caso, este líquido de densidad relativa de 1,60 con el aire. Todo esto que tenemos acá correspondería a aire. Y en donde entra en contacto el aire con el líquido B. Y el último punto, pues es en donde se expone a la intemperie. ¿Sí? Ok. ¿Sobre qué procedimiento consideran ustedes que podría ser más adecuado hacer el análisis de la presión? ¿Nivel de equilibrio o transmisión de presión? Transmisión de presión. Transmisión de presión. ¿Verdad? Porque no identificamos un equilibrio en el sistema. Entonces podemos trabajar como transmisión de presión, haciendo el recorrido desde el extremo más lejano, digamos que del punto 7, transfiriendo los efectos de la presión hasta llegar al otro extremo, que sería la presión en A. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, tomando como referencia el de transmisión de presión, entonces por transmisión de presión vamos a hacer el planteamiento. En este momento no voy a involucrarme con el comportamiento de las unidades, simplemente es la estructura de mi ecuación del dispositivo. Vamos a considerar entonces que el efecto de la presión en A deberá de ser igual a ¿qué? Ubicados en A, yo tendría que partir del punto más lejano. Y el punto más lejano inicia en el punto 7. ¿Qué tenemos en el punto 7? Presión atmosférica. Exacto. Aquí tengo la superficie expuesta a la intemperie, entonces inicio con el efecto de la presión atmosférica. Tendríamos entonces que es la presión atmosférica, la que tengo en el punto 7, y de acuerdo con Pascal, la presión en 7 es la misma que tengo en el punto 6, ¿verdad? Esta presión atmosférica que estaría incidiendo así, de acuerdo con Pascal, es se manifiesta en la misma dirección, con igual magnitud, y yo la puedo considerar aquí así, ¿verdad? De tal forma que ahora paso del punto 7 al punto 5, ¿y qué debo de hacer? Paso de un nivel inferior a uno superior. ¿Cómo debo de considerar el efecto de la presión en 5? Negativo. Ahora vamos a restarle, ¿verdad? Porque estamos pasando de un nivel inferior a uno superior. Sería entonces menos, ¿quién? Aquí es donde aplicamos la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué fluido? El líquido B. ¿Qué conozco del líquido B? Nada. ¿Pero qué deseo determinar? Densidad relativa. La densidad relativa. Y la densidad relativa por altura, ¿no? Permitiría calcular el peso específico, ¿es correcto? Sí. Sería entonces la densidad relativa del líquido B multiplicada por el peso específico del agua, ¿es correcto? Con esto voy a determinar su peso específico. Estoy trabajando sobre la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿sí? Esto me va a dar el peso específico, el cual para obtener la presión, ¿qué me hace falta? Esto, multiplicarlo por la altura generada, voy a decirlo, de 6 a 5. Y en ese momento estoy en el punto 5,
que pasaría yo del punto 5 al punto 4, manifestando una igualdad de presión. ¿Sí? Ahora estoy en el punto 4 y este efecto de presión que estaba manifestada en este sentido, ahora la puedo considerar en este sentido, ¿verdad? Y pasaría del nivel superior en 4 a un nivel en 3 que es inferior. Ahora, ¿qué debo de hacer? Sumarla. Sumar. A sumarla. ¿Ok? Y sería entonces más, ¿quién? El aire. Peso específico del aire, ¿lo conocemos? Sí. Sí. ¿Qué valor tiene? Lo dimos como fluido referencial, ¿verdad? Sí. Peso específico del aire, 1.2048, ¿qué? Kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Así es. De una columna de aire que podría estar determinada por la altura entre el punto 4 y el punto 3. Que tenemos las acotaciones, ¿verdad? Luego ya estoy en el punto 3. De acuerdo con Pascal, la presión en 3 es la misma que en 2. Y esta presión que estoy considerando así, ahora la puedo plantear en el otro extremo, en el sentido contrario, ¿verdad? Y pasaríamos del nivel 2 al nivel 1. Restando. ¿Ahora qué? Restándole otra vez. Nuevamente restando. ¿Sí? Ahora sería menos peso específico de este líquido, que va a ser, vamos a llamar líquido A, para diferenciar. ¿Ok? ¿Qué es nuestra densidad relativa del líquido A multiplicado por el peso específico del agua, ya que son líquidos, multiplicado por la altura de 2 a 1, H de 2 a 1, y en este momento me ubico ya en el punto 1, que de acuerdo con Pascal es el mismo valor de presión que tengo en A. Y ya llegué. ¿Sí se ve? Sí. Todos los datos conocidos. Incógnita a resolver. Densidad relativa. ¿Sí? Tomando en consideración que la presión atmosférica no tengo información, esta la voy a despreciar y en ese momento todo el cálculo ya se hizo relativo. Ya estamos trabajando con presiones relativas, que son las presiones que me va a arrojar el dispositivo. ¿Ok? Bien. Este ejemplo me interesa y está planteado tomando en consideración todos y cada uno de los fluidos que están involucrados en nuestro dispositivo. Sin embargo, vamos a considerar en este escenario de análisis que una de las simplificaciones que podemos lograr en el caso de los manómetros cuando se contiene aire es que este puede trabajar como un transmisor de presión. El aire puede ser considerado como un transmisor de presión. Si yo le doy ese atributo al aire, implicaría que cualquier zona en contacto con el aire, podemos considerar que el efecto de la presión es la misma, ¿sí? ¿Eso a qué nos llevaría como una conclusión? ¿Se equivale a 1? Que no necesariamente que equivalga a 1, porque la presión estaría determinada por las condiciones. La presión en 5 es la misma que la presión en 3. Exacto. Que esta presión, en este punto, al ser un transmisor de presión, se puede correr directamente hasta el punto 3.
Eso, en el escenario del cálculo, ¿a qué nos llevaría? Que si la presión en 5 es la misma que en 3, este término podría desaparecer. Lo voy a dejar en este planteamiento, ¿vale? Asociado con este planteamiento. ¿Qué es lo que quiero que revisemos? El que yo les diga que se puede considerar así, tendríamos primero que someterlo a un juicio crítico, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo con todos los datos y vamos a revisar qué sucede si aplicamos esta condición de transmisión de presión y comparamos, y con eso fortalecemos el criterio. ¿Les parece? Puesto así, entonces denme datos, por favor. Presión en A es negativa de 10.89 kilopascales. ¿Les parece si en lugar de que sean kilopascales son 10.890 pascales? ¿Sí? Y ojo aquí con los datos. Esto deberá ser igual, la presión atmosférica la despreciamos, a menos el valor de la densidad relativa del líquido B, multiplicado por el peso específico del agua. ¿Valor del peso específico del agua? 1000 ¿Okay? kilogramos. 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Multiplicado esto por la altura de 6 a 5. La altura entre 6 y 5, ¿cómo la obtenemos? Ahí está, ¿verdad? De 6 y 5 sería la diferencia de 3.429, ¿sí? Menos 3.048. ¿Cuánto nos da? Punto 38. ¿Cerrados? Sí. Ok, gracias. Luego, ya estoy aquí, ¿verdad? Es 38.1, ¿no? Ajá, 381. Bueno, a ver. Va a ser mínimo, pero trabajemos con 3 cifras significativas para fallar parejo, ¿no? ¿Ok? Y luego sería entonces más peso específico del aire, dijimos 1.2048 kilogramos fuerza metro cúbico multiplicado por la altura de 4 a 3, que esta tiene que ser 3.429 menos 2.743. ¿Cuánto nos arroja? 0.686. Punto 686. 6 metros, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Ok, gracias. Y luego esto menos la densidad relativa del líquido A, que esto es 1.60 multiplicado por el peso específico, 1000 kilogramos fuerza metro cúbico, multiplicado por la altura de 1 a 2, que serían 320 menos 2.74. 0.457 metros. 457 metros, ¿verdad? Ok. ¿Qué observan ahí? Nada más nos falta la densidad relativa Unas unidades. del fluido B. Exacto. Lo que podemos observar, sí es un hecho ya que identificamos dónde está nuestra incógnita, ¿verdad? La única incógnita dentro del planteamiento es la densidad relativa, ¿sí? Pero todos los términos que tenemos en el segundo miembro de la igualdad están trabajándose en kilogramos fuerza metro cúbico. Pero el primer miembro de la igualdad está en pascales, que esto implicaría que sean, ¿qué unidades? El pascal a qué es igual? Newton sobre metro cuadrado. A Newton sobre metro cuadrado. ¿Qué es más fácil? ¿Convertir todos estos o transformar el primer miembro de la igualdad?
Pues el primer miembro. El primer miembro. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, estos newtons sobre metro cuadrado, vamos a transformarlos a kilogramos fuerza. Lo aplico de este lado, ¿no? Relación entre newton y kilogramo fuerza, considerando que el newton tendría que estar en el denominador y dejar en su lugar al kilogramo fuerza. ¿Cuál es la relación? 9.81. Bien. Un kilogramo fuerza equivale a 9.81 newtons. Entonces no tendría que multiplicar, sino que tengo que dividir. ¿Es correcto? De esta forma, entonces, el newton se va a simplificar y tendríamos ya todo expresado en kilogramo fuerza metro cuadrado, que son las mismas unidades del segundo miembro. ¿Ok? Para esto, entonces, mi densidad relativa del líquido B, ¿cómo queda? Esto va a ser igual a ¿qué? Empiezo con este término. ¿Cuánto nos arroja este valor? 10.890 entre 9.81. Da 1110.091. 1110.091 kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, ¿verdad? Y no nos olvidemos que esta es negativa. Este se quedó en su lugar. ¿Sí? Ahora bien, estos términos, antes de resolver esto, que es donde tengo la incógnita, el orden de prioridades sería suma-resta para después pasar a multiplicación-división. ¿Sí? Denme, por favor, los datos de los siguientes términos. Este término, ¿cuánto les arroja? 1.2048 por 0.686. 0.826. 0.826. Ese valor que está sumando pasará restando. Menos 0.826. Sí. Sí. Kilogramo fuerza metro cuadrado. Ok, este ya está. Ahora esta operación, que sería 0.6 por 1000, son 1600, ¿verdad? 1600 por 0.457. 731.2. Este término que está restando va a pasar sumando. 731.2 kilogramos fuerza metro cuadrado. kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. ¿Ok? Y ya tenemos este. Me hace falta ahora estos dos términos que están multiplicando a la densidad, van a pasar dividiendo, ¿verdad? Y ojo aquí, cuidado siempre con el signo de igualdad. El signo de igualdad me marca la diferencia entre numerador y denominador. ¿Sí? Entonces, estos forman parte del numerador. Y estos van a estar en el denominador con signo negativo, que lleva una vez el signo. Si se fijan, puntos 381 por 1000 son 381 Kilogramo fuerza metro cuadrado. kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. ¿Qué observamos ahí con respecto a las unidades? Son equivalentes, ¿no? Entonces se van. Todas se van a simplificar, ¿verdad? Estas son unidades comunes de todos los términos que al dividirse entre kilogramo fuerza metro cuadrado se simplifican. Y la densidad relativa, ¿qué característica tiene? Es adimensional. Dimensional. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Hagan la operación, por favor. 0.996. 997. Densidad relativa del líquido B. ¿Ese valor a qué corresponde, perdón? A la densidad relativa del líquido B. ¿Ya es el resultado final? Sí. Chéquenlo, por favor.
Revisen las operaciones, que no tengamos... Yo tengo que es menos 4, que diga 4.83. A mí me salió 1.62. ¿Les parece si me dan el numerador para que vayamos checando, vayamos cuadrando? ¿Cuánto me arroja esto? Menos 379.72. Menos 379.72. ¿Sí? Kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza, dejemos el kilogramo fuerza ahí, ¿no? Sobre metro cuadrado. Y esto lo voy a dividir entre 381 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, menos con menos nos da más, 379. 0.997. Estamos casi en el valor igual, ¿verdad? Aproximadamente 1. Por eso les decía, denme el numerador, porque así ya vemos la tendencia. Esto casi es 380. Entre 381 debemos estar muy próximos a la unidad. ¿Cuánto nos arrojó? 0.997. 997 como valor de la densidad aproximadamente. Esto tiende a ser 1, ¿verdad? Y si la densidad relativa tiende a ser 1, ¿qué fluido podría ser? Agua. Agua. ¿Sí o no? Esto tiende a ser agua, ¿verdad? Ok, bueno, tenemos ahí ya nuestra solución. Esta es por la consideración de todos los elementos. Bueno, si tenemos hecho ya el planteamiento y aplicamos el criterio de que el aire es transmisor de presión, la presión en 5 debería ser la misma que la presión en 3. ¿Y qué es lo que desaparece de mi ecuación? El efecto de la columna de aire. ¿Sí es correcto? Si ese efecto de la columna de aire, que es la que tengo marcada acá, desapareciera de este término, este no lo voy a considerar porque estoy aplicando la transmisión de presión como efecto del aire. ¿Y este dato quién es? Ese dato es este, ¿es correcto? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué ocurre si desaparecemos, si no consideramos este término? Hagan la diferencia, por favor. ¿Cuánto nos va a dar? 0.994. A ver, denme el numerador, primero denme este dato, ¿no? Para ver aquí cómo se comporta. Que sería 1110.091, que es negativo, más 731.2, una suma algebraica, ¿no? Menos 378. 389. 89. 378.89. Igual, kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Al dividirse con los 381, ¿cuánto nos arrojó? 0.994. 0.994. ¿Qué tan significativo llegó a ser ese cambio? Es muy aproximado, ¿no? Estamos hablando de cuánto. ¿Qué diferencia? 3 décimas. 3 milésimas. ¿En décimas? Milésimas, ¿verdad? Serían 3 milésimas. ¿Es significativo la diferencia que tenemos? No. No. Es muy poca, es un poco significativa. ¿Sí? Entonces, basado en esa revisión, podemos asumir, pero sería importante que no, igual, misma situación, que ustedes no consideren simplemente
el hecho de que la presión en tal punto es igual en otro punto según la referencia que tengamos, sino que establezcan que están trabajando al aire, a ese fluido, como un transmisor de presión, es decir, en su memoria de cálculo, considerando que el aire es transmisor de presión, entonces la presión en tal punto deberá ser la misma que en tal punto. ¿Sí me explico? Aquí se rompería que estamos trabajando con cristal. Aquí habría que adicionar, y en ese caso, al pasar de 5 a 3, ¿sí? Yo voy a agregar acá esta situación, considerando que como transmisor de presión, entonces la presión en 5 comparada con la presión en 3 debe ser igual, ya que el aire trabaja como transmisor de presión. ¿Sí se entiende? Pero al comentarlo, enfatizarlo, hacerlo visible, y entonces ese planteamiento ya resulta congruente y sujeto a un análisis, no a una mecanización. Traten de hacerlo de esa forma para que de esa manera podamos irnos disciplinando en el planteamiento de nuestros procedimientos, y nos va a hacer la vida mucho más fácil. Es menos observable, es menos cuestionable, ¿sí? Y cualquier situación tienen ustedes los elementos para poder demostrarlo. ¿Sí se entiende?